Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes una vez más en este 2 de marzo, en esta ocasión, para hablar de política, porque ustedes saben que en los últimos días se ha presentado una polémica por unos apoyos que ha recibido el candidato presidencial Alejandro Gaviria. Bueno, hay quienes han convertido en polémica estos apoyos que son personales y no de partidos. Y uno de ellos, de los apoyos que recibió Alejandro Gaviria, fue el del exgobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. Por eso se generó una polémica, incluso Alejandro Gaviria salió a hablar, asegura que él confía en la gente y por eso nuestro invitado hoy es el exgobernador justamente para hablar de todo lo que se ha dicho de él y de por qué está apoyando justamente a Alejandro Gaviria. Doctor Rey, bienvenido a Semana, ¿cómo le va? Muy bien, Diego, muchas gracias a usted y a todos los que nos siguen a través de esta plataforma. Sí. Doctor Rey, antes de entrar de fondo en varios temas, quiero preguntarle para aclarar, ¿el apoyo a Alejandro Gaviria es personal o es a nombre de algún partido político? No, nuestro apoyo es personal. Nosotros hemos venido manifestando claramente que nos interesa apoyar una candidatura que reúna tres requisitos básicos. La primera, que sea una candidatura que unifique al país, que permita salir de la polarización en la cual nos encontramos. Yo creo que Colombia necesita un pacifista radical y ese pacifista radical es Alejandro Gaviria. Segundo, un economista consumado, un economista que sepa conjurar esta crisis, no con medidas populistas, sino con medidas técnicas. La crisis inflacionaria, las políticas macroeconómicas bien aplicadas. Y adicionalmente creo que debemos tener un candidato o más bien un presidente que sea un precursor de la dignidad social. Y la propuesta social de Alejandro Gaviria, enfocada en mujeres, jóvenes y adultos mayores, me parece supremamente pertinente para lograr resarcir y cerrar tantas brechas de desigualdad que tiene este país. Por eso este apoyo, este acuerdo que hemos hecho, que es un acuerdo única y exclusivamente ideológico, me llena las expectativas y él lo ha aceptado y estamos aquí listos y dispuestos para que muchos cundinamarqueses y muchos colombianos de nuestra voz sepan que Alejandro Gaviria es la mejor propuesta y que ojalá el 13 de marzo lo puedan acompañar. Aquí no hay partidos políticos detrás de nosotros, aquí no hay alianzas con colectividades, aquí única y exclusivamente está Jorge Rey y lo que representa como figura pública y política en Cundinamarca y en el país, brindando ese apoyo y ese respaldo. Usted habla, doctor Rey, de unos acuerdos ideológicos. Justamente quiero preguntarle eso. ¿Bajo qué términos se llegaron a acuerdos con el doctor Alejandro Gaviria? No, particularmente son acuerdos ideológicos, es decir, cómo lograr que ese presidente que unifique, que cree esa paz política en el país, pueda de alguna u otra manera instrumentalizarla y cómo desde Cundinamarca facilitar ese ejercicio de territorialización de ese tipo de medidas, el cómo poder desde Cundinamarca también articular esfuerzos para que la crisis económica se pueda superar. Yo creo que en esto todos tenemos que aportar. Cómo podemos desde los territorios y fortaleciendo la descentralización administrativa, podemos desde este espacio departamental y desde los espacios regionales poder construir junto con la nación una nueva realidad política y económica y, por supuesto, también tratar al máximo de crear una tercería viable política para el país. Hoy estamos casi que enfocados en solamente la propuesta de la izquierda, la propuesta de la derecha, y aquí el centro político está reclamando un espacio, está identificando el real cambio, y eso es todo lo que tenemos nosotros que aportar. El único interés de aporte y de alianza política con Alejandro Gaviria es particularmente el beneficio común, el beneficio colectivo. Yo busqué a Alejandro Gaviria para decirle, déjeme estar allí porque creo en sus ideales, creo en sus propuestas, he leído sus libros,
Yo lo conocí cuando fui gobernador de Cundinamarca e hicimos una gestión para poder colocar en funcionamiento el Hospital Regional de Zipaquirá. Es una construcción de más de 25.000 metros cuadrados que llevaba más de 8 años sin servicio, un elefante blanco total, y logramos en una reunión de 20 minutos con Alejandro Gaviria desentrabar lo que en 8 años no se pudo. Entonces eso me cautivó porque realmente es un microgerente, es una persona muy práctica y yo creo que ese es el presidente que reclama Colombia. Sí, Alejandro Gaviria manifestó, doctor Rey, que Angélica Lozano fue quien los presentó. ¿Fue así, como dice Alejandro Gaviria? No, yo creo que el doctor Alejandro, de alguna u otra manera, se le vino a la cabeza a Angélica Lozano porque sin duda, creo, siempre ha estado muy esperanzado en que Angélica Lozano le pueda ayudar y le pueda aportar su gran capacidad de trabajo político, pero en realidad quien me presenta a Alejandro Gaviria es mi misma función pública. Soy yo quien voy al despacho del ministro y le digo, venga, tenemos este chicharrón, ayúdenos a solucionarlo, y como lo digo, en 20 minutos logramos desentrabar lo que en 8 años atrás no se pudo. Y hoy ese Hospital Regional de Zipaquirá está en funcionamiento, es un hospital que sirvió para conjurar también todos los problemas de la pandemia, en donde se aperturaron más de 150 unidades de cuidados intensivos y en donde muchas personas que tuvieron que pasar su COVID agravado allí pudieron salir de las dificultades de salud y salvar vidas. Entonces, esa fue la relación. Y después, en el ejercicio ya de la política, hace 6 meses, 7 meses, me puse la tarea de buscarlo, de compartir con él un poco de sus ideales, que me contara cuál era su propuesta en particular y un poco también hablar de los libros con los cuales yo he venido interactuando con él en la distancia. Y pues bueno, hicimos un completo clic. Yo le conté todos estos asuntos en los cuales de alguna u otra manera uno que otro personaje político ha querido meter mi nombre en señalamientos y en hechos oscuros, y le entregué explicaciones, le entregué documentación, inclusive videos pedagógicos que he hecho para explicar lo que algunos han venido señalando como la participación en un volteo de tierras en Sabana, cosa absolutamente falsa, la mayor mentira y el mayor cuentazo que pudo haber existido por parte de un equipo político que hoy también hace parte de esa consulta. Entonces, él dice algo que es muy valioso, y es, yo creo que la política también debe tener unas dosis de confianza para poder sacar el país adelante. Él confía en el proceso político que hemos llevado, él confía en lo que hemos explicado, y yo confío en que él realmente va a ejecutar todas las políticas propuestas que ha venido impulsando y toda esta plataforma ideológica que la encuentro muy congruente y muy necesaria para la coyuntura que está viviendo el país. Y ya vamos a hablar de ese capítulo, de esos señalamientos que se han hecho, pero antes, para dejar claro varios puntos. En este sentido, las versiones que indican que Angélica Lozano y Claudia López sirvieron de intermediarias para llegar a Alejandro Gaviria, por lo que nos ha dicho, entonces no es cierto. No son ciertas. En mi caso particular, yo lo hice de manera directa. Me motivaba, ya lo dije, su experiencia profesional, su paso por la academia, la diligencia que tuvo como ministro de Salud al momento que le pusimos un problema en la mesa y de manera muy fácil, sencilla y rápida lo soluciona. Y además, pues, su actitud guerrera con la vida. A mí eso sí que me apasiona, porque este hombre llegó de un momento a otro, siendo ministro de Salud, a enterarse de una gravísima enfermedad. Se levantó con todas las ganas, con todo el esfuerzo, y hoy es un ejemplo de vida de una persona que superó los obstáculos y está hoy queriendo ser presidente de la República, máximo también cuando tenía todo el confort
de estar ocupando la rectoría de una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica, con un gran sueldo, con una gran posición, en donde su esposa también codirectora del Banco de la República, con una gran comodidad en materia de tener su situación resuelta en materia de ingresos y con desprendimiento absoluto, sin cálculo económico, dijeron vamos a jugarle al país, y eso para mí desde ya es la mayor muestra del cariño, del afecto y de la decisión absoluta que tiene Alejandro Gaviria por solucionar los problemas verdaderamente del país y por entregar parte de su vida y de esta nueva oportunidad que le da la vida al servicio de la gente. Eso sí es muy cierto. El doctor Alejandro Gaviria en el mundo de la academia estaba tranquilo, llamémoslo así, su esposa también en el Banco de la República, y decidió meterse en este difícil camino de la política, en esta campaña presidencial. Doctor Rey, ya nos cuenta por qué usted decide apoyarlo, cómo lo conoció, pero ¿en qué momento concreto ya se define ya este apoyo? Ya que ustedes se sientan a conversar y usted le dice, mire, Alejandro Gaviria, yo lo quiero apoyar, me siento identificado con usted. Bueno, esto empezó con una pequeña reunión que logré obtener, en donde le dije cuál era nuestra intención de poder escuchar las propuestas de los candidatos. Recuerdo una cita en una cafetería cercana a su lugar de residencia, en donde en medio de un buen croissant de almendras, discutimos de sus propuestas, de la visión regional, porque, Diego, aquí hay una cosa muy importante, y es que a veces nos quedamos con la mirada bogotanizada de lo que es Colombia, y Colombia va mucho más allá de Monserrate. Yo creo que hay unas regiones y todas unas dinámicas en territorio, en el campo, en la vereda, que nos hacen descubrir una nueva Colombia, una necesidad de hablarle a esa Colombia diferente, de la forma en que ellos quieren que les lleguen sus soluciones, les lleguen efectivamente el Estado a solucionarles sus problemas. Y empatamos muy bien porque, claro, él conoce la academia, tiene una visión de la política, tiene claro cómo se puede manejar el componente económico, pero quizás un complemento perfecto de los que venimos de región y que hemos hecho un trabajo consistente en municipios, en departamentos, en provincias, pues lo complementamos para decir, hombre, aquí también hay unas visiones, aquí hay unas formas, aquí hay todo un componente sociocultural, etnográfico que hay que tener en cuenta, y que es desde hace ya mucho tiempo, desde hace unos buenos años, la nueva forma de mirar la política pública. La política pública adoptada no desde los escritorios de Bogotá con la mirada del técnico de turno, sino es la comunidad misma la que define cuáles son los programas, cuáles son las estrategias que ellos están reclamando, porque son los que viven esas necesidades. A él le encantó ese ir y venir de argumentos y de experiencias, y bueno, yo creo que esa fue una primera salida a cine, y posteriormente hubo otra segunda reunión donde ya hubo un gran clic, y ya esto se convirtió en una relación política en donde yo estoy convencido que este candidato es una real opción de cambio para Colombia, y donde, independientemente de lo que hasta la fecha hayan tildado este acercamiento, la verdad es esa, y estoy muy orgulloso de poder pertenecer a este equipo que le está aportando al doctor Alejandro Gaviria sin ningún tipo de contraprestación. ¿Y qué le responde usted a aquellos críticos que dicen que usted es un político tradicional, con maquinaria, y que en vez de aportar le va a restar a Alejandro Gaviria? ¿Qué le responde a esas personas? Pues bueno, varias cosas. Yo primero no me considero un político tradicional. Yo llevo aproximadamente unos 16 años en la política, y mis formas, nuestro estilo de hacer la política sí que ha diferido de lo que normalmente se hace por parte de diferentes grupos políticos. Los grupos políticos tradicionales en Colombia no dan la cara, no van a territorio, simplemente envían delegados y tratan de alguna otra manera
de priorizar un equipo que le sirve para sus intereses electorales y dejan a los otros viendo cómo ese otro equipo se beneficia. Yo creo que eso es una mirada perversa de cómo se hace la política, y esa política tradicional es la política que nosotros no estamos haciendo, que nunca hemos hecho. Nosotros hemos generado un trabajo consistente en terreno. Nosotros aplicamos programas, estrategias, proyectos desde hace mucho tiempo que le llegan a todos los que tienen esa igualdad de condición, que tienen claramente que presentar proyectos, que tienen que idearlo bajo un componente técnico, pero que pueden acceder cualquiera. En mi gobernación logramos que hasta el humilde campesino que no tiene conocimiento y que muchas veces no sabe leer ni escribir, pudiera presentar su proyecto y poder lograr invertir en esas regiones. Los presupuestos participativos han sido una gran estrategia que ha utilizado este equipo, una maquinaria tradicional, un equipo político tradicional. No utiliza presupuestos participativos, nosotros lo utilizamos. Quizás también lo que hemos venido haciendo es generando grandes resultados de transformación. Y allí, Diego, permítame un segundo hacer una claridad absoluta. Sí, adelante. Y es que desde Bogotá se considera que el prototipo del buen político es el que se la pasa todo el día tuiteando y que se la pasa en las redes creando alboroto y haciendo denuncia pública, que está bien. Digamos que eso es un estilo, y hay algunos que han decidido alinearse a ese mecanismo, a esa forma, a esa estrategia de hacer política. Pero no podemos estigmatizar, ni decir, ni hacer tabla rasa de que los que no usan redes o no hacen la denuncia pública son los políticos que se dedican en terreno y en campo a tener estructuras clientelares. Eso no es así. El voto de opinión en el territorio, el voto de opinión en el campo, en la vereda, no se origina por redes sociales, ni por quien más grite, sino realmente es por el que más hace, por el que más gestiona, por el que más lleva recursos. Si un alcalde, un gobernador, no hace la tarea y se queda en su escritorio quietecito, téngalo por seguro que cuando vuelva a tener otra oportunidad electoral no lo van ni a mirar. Y eso ha sucedido muchas veces. Pero cuando uno hace la tarea bien, va a las comunidades, como yo lo hice. Cundinamarca tiene 116 municipios. En promedio, visité más de 7 veces cada uno de esos municipios en diferentes épocas para hablar con la comunidad, para hacerle seguimiento a las obras y para demostrar que sí se puede trabajar de la mano con la gente. Si usted consulta hoy en Cundinamarca, muchos de los campesinos de Cundinamarca van a reconocer mi nombre y lo van a reconocer como el gobernador que vino hasta mi vereda, el gobernador que me dejó una muy buena obra, el gobernador que solucionó un gran problema que antes nadie había advertido ni solucionado. Entonces, eso desde Bogotá, algunos lo han venido clasificando o catalogando como clanes regionales. ¿Por qué? Porque hacemos bien la política. ¿Por qué? Porque muy seguramente ellos no lo han logrado, y porque no es a través de mecanismos clientelares, es a través de un trabajo consistente que llega a todo el mundo. Cuando uno se encuentra en la calle con la gente y la gente le cuenta sus necesidades, lo mínimo que tiene que hacer la autoridad es resolvérselos, y eso no es clientelismo. Entonces, esa visión bogotanizada de que ayudar a la gente en terreno y en campo y darles soluciones efectivas es clientelismo, pues yo creo que está totalmente desfasada. Y tanto el político que se preocupa por las redes sociales, por estar tuiteando todo el tiempo y por generar polémica, es tan válido como el prototipo del político que hace muchas obras y que trabaja incansablemente con la comunidad de a pie. 5 cosas que quisiera contarle, Diego, de nuestro trabajo. Básicamente, en Cundinamarca vamos a tener el primer tren ligero del país. Tren ligero del país. Yo no sé si esto la gente que nos esté escuchando lo sabe, pues porque cuando alguien denuncia o estigmatiza nunca habla lo bueno, solamente habla de algún capítulo que pueda tener algún viso de duda. Pero aquí nosotros hemos hecho el primer tren ligero del país. No es carreta. Estamos ya construyéndolo, se está construyendo. Mi gobierno lo dejó adjudicado.
El gobierno actual lo contrató, firmó el contrato y está en etapa de preconstrucción. En agosto, los patios talleres del kilómetro 5, para los que un poco no se ubican en Bogotá, contiguos a la antigua o a la que intenta ser la estación metropolitana de Bogotá en el sector de Salitre. Ahí detrás están los patios talleres del kilómetro 5 y en el Corso en Facatativá. Este es un tren de 40 kilómetros de longitud, 150.000 pasajeros va a beneficiar, una inversión de más de 4.5 billones de pesos que logramos sacar adelante, inclusive en contra de las intenciones de Bogotá. Cuando hablo de Bogotá, hablo del alcalde de su momento, que ustedes saben no estaba de acuerdo con el tren y contra viento y marea, con mucho esfuerzo técnico, lo sacamos adelante. Va a ser la primera experiencia férrea que va a tener Bogotá región, porque va a estar mucho antes del metro y va a lograr impactar, a cambiar la vida de la gente. Este es un proyecto súper macro. El otro capítulo, por ejemplo, para mostrar algunos de los proyectos que hemos tenido, es la fase 2 y la fase 3 de Transmilenio a Soacha. 1.5 billones de pesos, en donde se van a construir 6 estaciones y se va a pasar el casco urbano de Soacha hasta inmediaciones con Cibaté, y vamos a permitir que haya 500.000 viajes diarios que antes los soachunos tenían que hacer en un número pequeño de biarticulados, ahora lo podrán hacer en un gran número porque estamos construyendo el patio taller en este sector del vínculo en Soacha. Tercero, construimos el hospital más grande del país, que es el que les cuento, tiene gran relevancia por la forma en que se atendieron los enfermos de COVID allí en Zipaquirá. Un gran hospital, más de 25.000 metros cuadrados, se convirtió en el hospital de referencia del norte del departamento que no tenía ese hospital de referencia. Hicimos además cosas de otro nivel, pero muy importantes. Por ejemplo, logramos aumentar coberturas de agua potable en el campo como en ningún otro departamento. Aumentamos en más del 15%, en 4 años. Eso es impresionante, a través de una estrategia que era con las asociaciones de usuarios de acueductos, en donde los capacitábamos, en donde permitíamos que ellos hicieran con la misma comunidad la construcción y el mejoramiento de su acueducto y los potencializábamos. Y por último, los comunales. Se me quedan muchos temas por los cuales trabajamos mucho, el campo, etcétera, la educación, 25 colegios, viviendas, hicimos de todo. Pero este capítulo de los comunales es importante tocarlo, porque también me han indilgado que tengo una estructura clientelar alrededor de las juntas de acción comunal. Yo vengo de un vientre comunal. Mi mamá es comunal. Desde los 14 años me vinculé a mi junta de acción comunal. Y he estado siempre impulsando las juntas, la asociatividad comunal. Los fortalecimos, les dimos herramientas, hemos estado acompañándolos para que puedan gestionar muchísimos proyectos. Y entonces, pues lo mínimo es que ellos digan, hombre, Rey ha sido quien nos devolvió la dignidad en Cundinamarca, además porque somos modelo nacional. Los otros comunales viven con envidia de la buena, de los comunales de Cundinamarca, porque saben que aquí hemos hecho cosas diferenciales. Y entonces yo no puedo entender por qué se nos califica de que las juntas de acción comunal se convierte en un ejercicio clientelar si es procurar su beneficio. Y si ellos se sienten agradecidos y después uno vuelve al terreno de la política y ellos votan por uno, ¿es algo antiético? Yo no lo creo. Yo creo que estamos ya llevando el plano a un radicalismo extremo y creo que esa mirada bogotanizada le está haciendo mal al ejercicio democrático del país y no podemos estigmatizar la política buena y consistente que se hacen desde las regiones y debemos pasar el capítulo de que se diga que son estos clanes cuando, claro, hay clanes malos, perversos, corruptos y tendrán que comprobárselo, pero hay clanes que definitivamente bajo esa expresión despectiva no pueden ser calificados de esa manera, sino más bien equipos políticos conscientes de las necesidades que tiene la gente. Claro, y es que justamente en todo este tema, doctor Rey, hay culpa incluso de los mismos políticos. Vemos en esta campaña
que hay algunos que se presentan como renovación política, que han saltado de un partido a otro y hablan de una renovación después de estar 20 años en el Congreso. Vemos también, incluso en la coalición Centro Esperanza, también en donde se habla de renovación de la política y acabar con la política tradicional, en donde han ocupado distintos cargos públicos durante varios años. Por supuesto que esto no tiene nada, pero se confunde a la opinión pública, porque se confunde la gestión, la ejecución y el trabajo con corrupción, con clientelismo, con lo que se ha denominado la mermelada, que el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quiso hacer un símil, una comparación, y ese término se acuñó para muchas cosas. Pero bueno, recientemente, doctor Rey, se conoció una denuncia en Funza, creo que fue en Funza, en donde supuestamente hubo una manifestación en donde se habrían llevado personas de la tercera edad obligados, que los invitaron con mensajes de texto a ancianos beneficiarios de programas de la alcaldía. ¿Conoce algo de esto? No conozco el mensaje de texto, no conozco el artículo que promocionaba esta situación, pero con un mensaje de texto usted no está obligando a nadie. Usted simplemente lo que está haciendo es invitando a participar a un evento y será discrecional quien lo haga o no. Aquí hay algo también que hay que precisar, y es que estos no son datos que correspondan a bases de uso exclusivo del sector público, de la alcaldía, por ejemplo, sino estos son organizaciones privadas, particulares, de adultos mayores que han estado organizadas en Funza desde hace muchísimos años, que son abiertamente políticas. O sea, son organizaciones de abuelos que disfrutan ocupar su tiempo libre y que tienen representantes. Esos representantes muchas veces han hecho campaña al consejo, han tenido aspiraciones políticas y representan a esos ancianos, a esos abuelos, a esos adultos mayores. Es decir, aquí simplemente un equipo político que ha venido trabajando de la mano con ellos y que los abuelos los ven como sus aliados, invitan a una reunión. Y que bueno, ojalá hubieran podido ir y en masa, porque una de las grandes propuestas que tiene Alejandro Gaviria es que pueda existir una pensión vitalicia universal para todos aquellos abuelos que no pudieron cotizar en el sistema formal y que hoy están aguantando física hambre. Algunos pueden lidiar con el subsidio que les da el gobierno a través de adulto mayor, una gran bendición, pero que muy seguramente se queda corto en presupuesto, en dinero, para que ellos puedan tener unas condiciones más dignas. Entonces yo creo acá que uno no puede llegar a confundir una circunstancia de mera forma con algo absolutamente estructural, que es verdaderamente un trabajo que han venido haciendo diferentes colectivos al interior del municipio y al interior de Cundinamarca, que tienen vínculos políticos, que no pertenecen al sector público, que son activistas políticos, pues haciendo la política. Y eso es lo que conozco de la circunstancia específica que usted comenta. Ya quedando claro todo este tema de Alejandro Gaviria, de su respaldo, que usted nos dice que es a título personal, quiero hablarle, doctor Rey, de unos señalamientos que hay en contra suya, y es por el denominado volteo de tierras. Son unas acusaciones que se hicieron en su contra hace algunos años y nuevamente los reviven. ¿Qué les responde a usted a quienes lo señalan directamente de ser responsable de ese denominado volteo de tierras? En Cundinamarca, por supuesto. Diego, pues varias cosas que decir al respecto. Primero, conozco muy pocos casos en donde funcionarios públicos o exservidores públicos hayan sido señalados de algún tipo de mal actuación y que se tomen el trabajo de hacer pedagogía, que se tomen el trabajo de explicar con minucia, con detalle, con medios didácticos en qué consistió esa medida que tomó en su momento. Muy pocos, y yo lo he hecho. Desde el primer señalamiento me he puesto a la tarea de responder tweets, me he puesto a la tarea de inclusive grabar videos en donde en 7 minutos
he querido explicar todas las implicaciones técnicas de lo que significa el ordenamiento territorial y la plusvalía en mi municipio, el cobro de la plusvalía en mi municipio, que al principio fueron los señalamientos que hizo, y pongámosles nombre, Carlos Fernando Galán, particularmente a mi gobierno, pues al gobierno que hice en la alcaldía de Funza, porque algunos otros confunden que esto fue un tema de gobernación de Cundinamarca. No, los gobernadores no tienen competencias en ordenamiento territorial. Entonces, cuando fui alcalde en el 2008 al 2011, le he dicho a Carlos Fernando Galán, de frente en el video, diciéndole, venga, yo no hice ajustes al plan de ordenamiento territorial. Le he mostrado las certificaciones. Diego, si usted considera ahora mismo, desde mi tweet, le enviaré la certificación y la constancia de el Consejo Municipal de la época, diciendo que en los 4 años que yo fui alcalde, no presenté ningún proyecto de acuerdo para modificación o ajuste del plan de ordenamiento territorial. Si no hay ajuste del plan de ordenamiento territorial, no se pudo haber beneficiado a algún tercero, algún particular. No hice esa modificación, no cambié 1 metro cuadrado de tierra de usos rurales a usos industriales. Y esto Carlos Fernando Galán lo sabe. Al principio, cuando arrancó con sus denuncias directas sobre volteo de tierras, insistí, hasta que él reconoció, bueno, no es volteo de tierras, pero... Sí, permítame, doctor Rey, porque ahí quiero interrumpirlo por algo que en su momento Carlos Fernando Galán lo dijo. Él dijo que se habían hecho modificaciones del plan de ordenamiento territorial. Y usted nos dice que no se modificó. En este sentido, uno podría pensar que, bueno, tal vez Carlos Fernando Galán le entregaron mal la información. Bueno, yo tengo que decirle, Diego, que detrás de las denuncias hay muchas cosas que es necesario que la gente conozca. Detrás de las denuncias de Galán hay compañeros o exfuncionarios que trabajaron con él, que tienen un abierto conflicto de interés con temas de mi municipio, básicamente desde la política. Esos trabajadores o esos aliados de Carlos Fernando Galán, a quien Carlos Fernando Galán Carlos Fernando Galán le cree a estas personas porque son sus amigos, porque han sido sus aliados en el trabajo, X, Y, donde sea, tienen familiares que tienen un abierto conflicto de interés y fueron los que le llevaron la denuncia a Carlos Fernando Galán para que la radicara. Ya le hablaré en qué consiste realmente la denuncia de Galán, porque no es ni por volteo de tierra y ni siquiera es por plusvalía. Entonces, ahí hay un entramado de conflicto de intereses de gente cercana a Carlos Fernando Galán, y también hay la mano de terratenientes que con mandaderos enviados a Carlos Fernando Galán, esos mandaderos de los terratenientes, posando de denunciantes ciudadanos del común, interesados, altruistas, que luchan por la corrupción, le han entregado información que está viciada o que más bien está orientada por sus intereses económicos, porque son terratenientes que, claro, tuvieron que pagar una plata que ellos no consideraban tenían que pagar, pero era su deber constitucional y legal pagarlo. Y ahí es donde le pido también, Diego, que me permita explicar un poco qué significa la plusvalía. Y es que cuando se hacen modificaciones del uso del suelo, que yo no hice, pero sí hicieron gobiernos anteriores, yo llego al 2008 al gobierno y encuentro que desde el 2000 nadie le había cobrado un peso a esos terratenientes que se volvieron más millonarios. Y entonces yo dije, vamos a cobrar la plusvalía. Y entonces la plusvalía es una participación en el diferencial del mayor valor que obtienen estos propietarios en el mercado inmobiliario por el cambio de la norma, por esa norma administrativa que le permite mejorar su ingreso y su patrimonio. Entonces, un ejemplo claro, es un predio rural que vale 50.000 pesos el metro cuadrado, se le cambia el uso del suelo a industrial y queda costando 450.000 pesos. Ese diferencial de 50.000 a 450.000, es decir, 400.000 pesos,
el Estado debe participar entre el 30 y el 50% de ese valor, y el terrateniente, el dueño de tierra, debe pagarle eso al Estado. Ellos no le habían pagado esa plata al municipio y yo llegué y la cobré. Entonces, lo que hicimos también fue algo que nos correspondía hacer. Le recuperamos más de 50.000 millones de pesos al municipio, con los cuales hizo jardines, vías, colegios, empoderó programas de alimentación escolar, etcétera. Y estos recursos los cobró, escuchamos bien, un municipio de cuarta categoría en esa época, que gracias a una buena estructura fiscal utilizada en su momento llegó a ser de primera categoría, como es hoy ese municipio, y a ser uno de los pocos que cobran la plusvalía en el país. Hoy no hay más de 50 municipios de los 1.100 que cobren plusvalía. Nadie se quiere meter en ese cuento ni en ese chicharrón. ¿Y esa plusvalía se cobra con base en qué, doctor Rey? Esa plusvalía se liquida. Se liquida cuando hay cambios en los usos del suelo. Entonces, se le dice a esa persona, venga, usted tiene que pagar el 30% o el 50% del diferencial entre el precio cuando era rural y el precio cuando era industrial. Puede ser que usted tenga ese predio y usted nunca necesite venderlo ni licenciarlo. En ese momento usted nunca va a pagar la plusvalía porque usted nunca va a hacer uso de su derecho. Pero cuando usted va a vender ese predio o cuando lo va a licenciar, llega un momento de exigibilidad del cobro. Entonces son dos momentos diferentes, cuando la liquido y cuando llega el momento de exigibilidad del cobro. Y ese momento de exigibilidad del cobro pues se ha venido dando durante todos estos años, y esos son los 50.000 millones de pesos y quizás más que ha venido recogiendo el municipio de Funza. Y le cuento también que Funza es el segundo municipio después de Bogotá, ni siquiera Barranquilla, ni siquiera Cali, ni siquiera Valledupar, lo que sea. Pues es lo que dice el DNP y son investigaciones que algunas casas periodísticas han hecho. Y es que Funza es el municipio que más recauda después de Bogotá plusvalía. Entonces, eso es un hecho mentiroso, eso es un cuentazo que también quiso meter Carlos Fernando Galán, de decir que aquí habíamos maniobrado los valores, de que aquí habíamos permitido hablar con algunos propietarios para que si tenían que pagar 100 pesos terminaran pagando 70. Han pasado 10 años desde que aplicamos la medida y no nos han podido mostrar ningún propietario que haya sido excluido del pago, que tenía que haberlo pagado, ni tampoco mostrar a quién supuestamente se le bajó de 100 pesos a 30. Nada. Él perversamente ha venido manejando dos momentos que sí se surtieron. Uno de una liquidación general sobre un globo de terrenos que tenían esos usos industriales, y un segundo momento después de una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que les quita esos usos industriales y los vuelve a ser rurales. Por supuesto, lo que antes eran una cantidad importante de recursos, 300, 400 millones de pesos por decir una cifra, pues después de la sentencia del tribunal terminaron siendo tan solo 50, 70, 80, pero nada atribuible a mis decisiones, sino al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que entre otras cosas fue el gobierno de Jorge Rey quien demandó esos acuerdos municipales porque creíamos que tenían vicios de forma. Cuando yo llegué a la alcaldía encontré 1.200 hectáreas de suelos industriales, y cuando terminé la alcaldía entregamos 500, solamente 500 hectáreas industriales, y le devolvimos al campo, a la vocación agropecuaria, más de 700 hectáreas. Es decir, totalmente, como lo he venido sosteniendo, esto fue más bien un antivolteo, porque lo que era industrial lo pasé a ser rural. Sí. Y eso es lo que ha venido existiendo, y cómo se han venido tejiendo esas tergiversaciones en materia de esos señalamientos. Doctor Rey, entonces con esto que usted está diciendo quiero preguntárselo directamente, porque cuando hay una acusación por volteo de tierras es como si se cobrara una coima por cambiar el uso del suelo. ¿Usted ha hecho esto?
No, porque no hice modificaciones del uso del suelo. Aquí no solamente es lo que yo pueda decir, que alguien me puede creer o no, sino además es la prueba cierta y objetiva de que si no hubo modificaciones al plan de ordenamiento territorial, no es posible, no es viable un volteo de tierras, porque para ello necesito una modificación y la modificación no se hizo. Las certificaciones están ahí, son claras, son exegéticas, son puntuales, eso no admite ningún tipo de análisis ni de reflexión. Es sí o no, y aquí no se hizo modificación al plan de ordenamiento territorial. No hay volteo, y eso lo sabe Carlos Fernando Galán. Y hizo señalamientos de plusvalía que ya también las expliqué. Cobramos todo lo que teníamos que cobrar y se hizo con todo el universo que tenía la obligación de hacerlo. Y él, después de todos estos señalamientos, no ha entregado el primer caso en donde se compruebe que de alguna u otra manera hayamos beneficiado a alguien en ese cobro de plusvalía. Y no lo va a encontrar porque no existió. Y al final, Diego, lo único que terminó denunciando no fue volteo de tierras, no fue por plusvalía, sino fue por un contrato que yo firmé en el 2008 para hacer los cálculos, los avalúos que nos determinaran el efecto de esa plusvalía, diciendo que la persona que contrató no era la competente, diciendo que todo lo que se hizo estaba mal. Esa denuncia se había formulado ya en el 2011, 2010 por parte de unos concejales de la oposición y la radicaron en la fiscalía en su momento en el año 2011. Y la fiscalía la archiva por no encontrar ningún mérito. Y la misma denuncia, sin cambiarle una coma, idéntica a la de los concejales de la oposición en la época, fue la que radicó Carlos Fernando Galán en el 2017-2018. Y el año pasado, en el 2021, la Fiscalía Delegada ante la Corte me resuelve a mi favor también este tema específico de la contratación de los cálculos de la plusvalía. Entonces, y ellos lo saben también, es decir, no hay volteo y ellos lo saben, no hay plusvalía y ellos lo saben, no hay ningún tipo de error o de recriminación sobre el contrato que él denunció y persiste en instrumentalizar mi nombre, mi apellido, para sus fines políticos. Yo creo que aquí sin duda estamos en medio de un tipo de corrupción que es engañar al elector diciéndole que él es el adalid de unas denuncias que son falsas y que él las sabe, que él es consciente que está metiendo un cuentazo, pero quiere posar de denunciante público impoluto. Y eso realmente no es así. Y de verdad, jugar con el nombre, la reputación de los que hemos hecho un trabajo consciente en el sector público y sobre todo construyendo país desde las regiones. Entonces, si esto fuera un análisis de marca, yo creo, y que ahora que en las campañas electorales todos se venden como productos, pues él está haciendo una publicidad engañosa de su campaña, porque realmente está a sabiendas de que está diciendo que hay unas denuncias, él sabe que son denuncias falsas, pero sigue creando este ambiente y esta aura de un denunciante de la corrupción. Y en mi caso particularmente, tengo que decirles que aquí hay una doble moral. Aquí hay una doble moral que sería muy interesante poder hablar de cada uno de esos casos de doble moral en los cuales están inmersos los Galán. Sí, usted nos dice, doctor Rey, que una denuncia que presentó Carlos Fernando Galán en 2017-2018 es igual a una que presentaron concejales de la oposición. Es decir, que acá pudo haber un plagio por parte de Carlos Fernando Galán, ¿es así? No creo que en el tema jurídico y de denuncias quepa la expresión plagio, pero lo que sí puedo decir es que aquí tuvo que haberse por lo menos hecho un filtro. Si yo estoy dedicado a hacer denuncia pública
como el medio, como el vehículo que me permite cautivar a un electorado, lo mínimo que yo tengo que hacer es hacer un filtro. ¿Quién me está entregando la denuncia? ¿Esa persona tiene algún conflicto de interés? ¿Esa persona por qué lo está haciendo? ¿Es cierto este hecho? Pregunto, por lo menos pido información a quien estoy señalando y adviértame, dígame qué fue lo que pasó acá. No, él de una vez fascinado cogió la denuncia que le entregó alguien que tiene un conflicto de interés, que ya lo explicaremos a futuro, y le compra el libreto emocionado, porque además en esa época, si usted lo recuerda, Diego, él era senador en el 2016 a 2018, que coincidía con mi periodo de gobierno, en gobernación, 2016-2018, senador. Y después renuncia, o más bien, cumple su periodo y aspira a la alcaldía de Bogotá. Y desde que arranca la alcaldía de Enrique Peñalosa, él empezó despachado a ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Y pues Peñalosa era su amigo, y Peñalosa le había entregado unas cuotas burocráticas. No podía cascarle a Peñalosa porque definitivamente él le estaba brindando un apoyo. Entonces busca en la vecindad trasladar esa capacidad de denuncia con la cual se ha identificado a la vecindad para mantenerse vigente, y nos utiliza y nos desacredita y nos calumnia y nos injuria. Y pues bueno, el apellido Galán, pues es el apellido Galán, va a tener la caja de resonancia que el apellido Rey, a pesar que es Rey, de apellido, pues es un apellido de alguien común que ha hecho un trabajo en la política y que nunca va a tener el alcance que tienen ellos. Entonces yo me he defendido, yo he hecho pedagogía, pero los medios de comunicación siempre se quedan cuando hablan de mí en ese antecedente o en esa tacha, traen de su backup ese señalamiento para que en sus escritos, artículos y demás, cuando sale mi nombre a relucir, siempre traigan lo que han dicho los hermanos Galán, que nuevamente se los digo hoy, esa denuncia, esa única denuncia sobre un contrato de cálculo de avalúos de plusvalía ha sido archivado nuevamente por segunda vez y pues a la fecha lo único que tenemos allí es una forma en cómo una campaña utiliza un nombre para desprestigiarlo, pero para sus intereses y sus fines políticos. Entonces, aquí hay una doble moral absoluta, porque entonces él no podía denunciar lo que pasaba en Bogotá porque recibía unos beneficios de alguna otra manera. Era pues claramente unos comentarios supremamente bien sentidos en Bogotá de que le entregaron cuotas burocráticas. A mí me dicen o me dijeron en esa época que la directora del Aguaes era de Carlos Fernando Galán, que la veeduría distrital era de Carlos Fernando Galán. ¿Clientelismo de los Galán? Sí, clientelismo, porque si él está tachando a los que hacemos la política regional y trabajamos con aliados políticos de que somos una maquinaria y que somos clientelares, pues ¿qué será entonces en Bogotá, que le reciben las hojas de vida y nombran personas muy allegadas a él? Yo creo que para ellos lo que pasa en Bogotá a favor de ellos en materia de nombramientos es meritocracia, pero lo que pasa por fuera de Bogotá y que no tiene ningún tipo de cercanía a ellos, eso es clientelismo. Y ese doble rasero sí no puede existir, y esa es la doble moral a la cual yo creo no debemos llegar ni acompañar electoralmente. En este momento, doctor Rey, ¿hay alguna investigación abierta en contra suya por este tema del volteo de tierras? Tenemos, digamos que una investigación que tiene que ver con básicamente licenciamientos que se hicieran de algunos parques industriales. Esos licenciamientos están siendo analizados. Nosotros tenemos claro qué fue lo que se hizo. Aquí hay digamos que hay una competencia atribuida a los secretarios de planeación. Ellos han venido dando sus respuestas. El derecho urbano no hay que verlo como cualquier
otra especialidad del derecho. El derecho urbano tiene sus particularidades, tiene sus componentes y ellos han venido presentando sus argumentos y yo espero que ese tipo de investigaciones resulten bien. No son propiamente de Jorge Rey, pero sí parte del equipo que acompañaba en planeación. Y pues bueno, yo creo que ellos están muy tranquilos y siempre brindando las explicaciones necesarias del caso. Ese no podría ser considerado un caso de volteo de tierras porque, como ya lo dije, no tiene que ver con modificaciones del uso del suelo, sino con otros temas, con otras aristas del ordenamiento territorial, pero no volteo de tierras. Y en cada una de esos señalamientos o de esas denuncias, todos han aportado sus explicaciones y creo que esas explicaciones son de la mayor calidad técnica y administrativa. Y en medio de todo esto que ha ocurrido, pues Carlos Fernando Galán, los hermanos Galán han hecho estas denuncias y ahora se está haciendo publicidad política, por supuesto, con este tema. ¿Qué les responde usted a ellos? Porque están utilizando su apellido, por ahí hay algunas vallas en donde ponen su apellido. Bueno, yo creo que eso es una publicidad engañosa, ¿no? Una publicidad engañosa en la medida que, como ya lo dije, ellos saben que no volteé tierras, ellos saben que cobré la plusvalía y lo hice bien, y además saben que la Fiscalía Delegada ante la Corte nos da la razón y nos ha resuelto a nuestro favor la única denuncia que le interpuso que no tiene nada que ver con volteo de tierras. Es decir, ellos están utilizando mi apellido para hacer política, publicidad engañosa, engaño al elector. Ya cada persona libremente juzgará si acompaña ese tipo de ejercicios viciados por la doble moral. Y yo me ocuparé claramente también de mostrarle a la comunidad cundinamarquesa y a la de Bogotá, a la del país, algunas acciones, actitudes que han tenido ellos que hablan muy mal de su actuar y de su doble moral, porque es que uno no puede posar ante la gente como el que es el dueño de la ética y la moral y criticar a otros haciendo lo mismo que los demás. Entonces, pues, esperemos que podamos tener eco y que en próximos días ustedes se enteren con mayor detalle de todo lo que efectivamente puede estar alrededor de este tipo de accionar político. Bueno, pues doctor Jorge Rey, gracias por haber estado en semana, en explicar al detalle todos estos temas. Por supuesto, queríamos conocer su versión sobre los señalamientos que hay en su contra. Usted ha respondido y bueno, buscaremos por supuesto también a Carlos Fernando Galán, porque usted también ha lanzado duras críticas en contra de él. Gracias por haber estado en semana, doctor Rey. No, a usted, muchas gracias por abrir estos espacios y sin duda también estaré muy pendiente de qué pueda decir él y seguir en esta dinámica de respuestas en donde lo único que pretendemos es que se llegue a la verdad y que la gente tenga claramente identificado quién ha hecho un trabajo de gestión pública permanente en el tiempo y quién a través de este tipo de denuncias ha querido actuar con una doble moral, diciéndole al elector que aquí hay unos señalamientos probados y no siendo tal, no existiendo, y pues articulando toda una campaña política alrededor de una publicidad engañosa. Pues ahí está. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, ingresen a www.semana.com. Allí encontrarán todas las noticias de Colombia y el mundo. Y también a través de todas nuestras redes sociales pueden ver todo el contenido, por supuesto, que trabajamos para ustedes. Que tengan buena tarde.